Supercrack Estrella presenta. El diablo usó de un ovni para presentarse al Papa León XIII, 1884. La siguiente historia podría demostrar que los ovnis y la figura de Satanás están relacionados, que el diablo es una figura más real de lo que pensamos, algo que por cierto ya contó el Papa Francisco, que la figura de Satanás se vale de tecnología como los ovnis para saltar de su dimensión y llegar a la nuestra. Para ello nos centraremos en el año 1884. En este año el Papa León XIII tuvo un encuentro terrorífico con el mismo Satanás. En ese mismo año un monje tibetano dijo ver un ovni, y en ese mismo año 1884 un ovni se estrelló en Nebraska, Estados Unidos. La pregunta es lógica, ¿utilizó Satanás de esos ovnis para tener el encuentro con el Papa León XIII? Ya en el cine nos dieron una pista de que el diablo controla estos ovnis, en una película titulada The Bast of Night, que se puede ver en Amazon, ya contaba de esto de los ovnis con el diablo. Aunque necesita de la explicación del video que realice para poder entender esto, el caso es que Satanás en el año 1884 viajó en un ovni para salir de su dimensión y llegar a nuestra dimensión en 3D, y tuvo un encuentro con el Papa León XIII. Vamos a contar los tres casos sucedidos en este año 1884 para poder entender la relación de los extraterrestres con el diablo y los ángeles caídos. Estas tres historias nos hacen pensar del mismo diablo usa de la tecnología ovni. Las historias aquí contadas ocurrieron en el año 1884. Saca tus propias conclusiones. Todo empezó con el Papa León en el año de 1884. No existe un relato histórico definitivo sobre lo que exactamente le sucedió al Papa León XIII para que en la década de 1880 escribiera la conocida oración a San Miguel Arcángel. Sin embargo, testigos presenciales aseguraron que el pontífice tuvo una visión de Satanás y decidió pedir la intercesión de San Miguel para toda la iglesia. En el libro Habla un exorcista, del fallecido exorcista italiano Gabriele Amor, se narra que un sacerdote llamado Domenico Peccenino conoció de primera mano lo que llevó al Papa León XIII a escribir la oración. El Peccenino relató lo siguiente. Una mañana del año 1884 el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra, de agradecimiento, como era habitual. De pronto, le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla, demudado. Algo extraño, grande, le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán, se levanta, se le ve encaminarse hacia su despacho privado. Los familiares le siguen con premura y ansiedad. Le dicen en voz baja: Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo? Responde: nada, nada. Al cabo de media hora hace llamar al secretario de la congregación de ritos y, dándole un folio, le manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del mundo. Añadió. ¿Qué contenía? La oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo, con la súplica a María y la encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno, concluyó. La oración de San Miguel se añadió en 1886 a las otras oraciones leoninas que el Santo Padre había mandado recitar después de 1884. Según la tradición, lo que motivó al Papa León XIII a escribir la oración fueron las terribles imágenes que vio y escuchó. Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo, dijo. La práctica de la oración a San Miguel estuvo vigente hasta antes de las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II. Sin embargo, los fieles pueden seguir esta devoción de manera privada. Oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos de la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Insertamos aquí el texto de la referida leyenda que circula libremente en internet.
La oración a San Miguel del Papa León XIII. En octubre 13, 1884, el Papa León XIII experimentó una visión horrible. Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que solo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto, se fue palideciendo, algo muy duro había visto. De repente, se incorporó, levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron: ¿qué le sucede, su santidad? ¿Se siente mal? Él respondió: oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar. Y se encerró en su oficina. ¿Qué vio León XIII? Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas, oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Después de media hora, llamó al secretario para la congregación de ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que la enviara a todos los obispos del mundo, indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa, la oración que ahí él había escrito. Según esta profecía, el plazo para que se cumpla la profecía de Satanás sería el año 1984. Octubre 13, 1884. El mismo año que el Papa tuvo este encuentro con Satanás, se vieron ovnis, lo que podría indicar que Satanás usó de esta tecnología para salir de su dimensión y tener ese encuentro con el Papa León XIII. Tenemos pruebas de esto. Un monje budista describe avistamientos ovni en 1884. Suyun, también conocido como Xuyun, famoso monje budista Chan, relató un avistamiento ovni en 1884 en su autobiografía. El sueco Sanjin Umi, escritor, fotógrafo, compositor y editor jefe del sitio web de música sueca, se encontró con un descubrimiento genial que hizo durante la lectura de la autobiografía de un famoso monje budista Chan. Chan se describe a menudo como el budismo zen chino, de los cuales Suyun fue uno de los maestros budistas más influyentes. Se cree que vivió durante 119 años. Nació en 1840 y murió en 1959. En la red se puede encontrar alguna biografía ilustrada de la vida del maestro Suyun, y también su autobiografía titulada Nube Vacía. El avistamiento de ovnis se describe en las páginas 47 y 48 de este PDF. Sanjin se sorprendió al descubrir un pasaje que relata la visita de Suyun al Pico Dalu en 1884, donde fue a presentar sus respetos a las lámparas de la sabiduría. Suyun escribe: subí el Pico Daluo, donde ofrecí mi reverencia a las lámparas de la sabiduría. No vi nada durante la primera noche, pero en la segunda, vi una gran bola de luz volando desde el norte al pico central, donde todo se redujo. Un poco más tarde se dividió en más de 10 bolas de diferentes tamaños. La misma noche, vi en el pico central 3 bolas de luz volando hacia arriba y abajo en el aire, y en el pico norte, 4 bolas de luz que cambiaban de tamaño. Esta historia también se puede encontrar en la biografía pictórica y dice lo siguiente: el maestro se inclinó ante las lámparas de la sabiduría que estaban sobre la montaña Talo. La gente a menudo iba a este lugar para presenciar lo que la fortuna podría ofrecerles. Al principio no había nada inusual, pero luego todas aparecieron, grandes, pequeñas y medianas. Cada bola de fuego era única. Suyun tuvo 2 órdenes budistas que llevan su nombre, y aunque él es muy conocido, no pude encontrar más información acerca de las luces de la sabiduría. Sin embargo, en la zona donde los vio hay ahora un templo budista. El descubrimiento fue hecho por el fotógrafo sueco Sanjin Umi mientras leía la autobiografía del monje Suyun, uno de los maestros bodhisattva más influyentes de los últimos siglos y probablemente el más importante de la historia moderna de China. Durante sus 119 años, 1840-1959, se dedicó a explicar sutras, restaurar templos antiguos y enseñar preceptos del budismo zen por todo Occidente. Su única autobiografía oficial existente es precisamente Empty Cloud, en donde Sanjin encontró el relato: subí el pico Daluo, donde hice reverencia a las lámparas de sabiduría
sabiduría. No vi nada la primera noche, sin embargo en la segunda, vi una gran bola de luz volando desde el norte al pico central, donde se vino abajo, dividiéndose un poco más tarde en más de 10 bolas de diferentes tamaños. La misma noche, vi sobre el pico central, 3 bolas de luz volando arriba y abajo en el aire, y sobre el pico norte, 4 bolas de luz que variaban en tamaño. Lámparas de sabiduría es como las llamaba, una referencia de que probablemente el monje, con frecuencia, podía presenciar avistamientos ovni. El suceso nuevamente se menciona en páginas posteriores. Al final de las noches, veíamos innumerables lámparas celestiales cuyo resplandor era semejante a las lámparas de sabiduría previamente vistas en el monte Unutai. El lugar en donde el maestro Chan presenció los avistamientos ahora tiene un templo muy famoso. Las observaciones que nos relató con toda confianza, nos hacen pensar en la cantidad de referencias ocultas sobre encuentros extraterrestres, halladas en innumerables libros antiguos y que al menos, de manera directa, no aluden al tema ovni. Y de China este ovni fue a Roma, al Vaticano, donde tendría el encuentro entre Satanás y el Papa León XIII. El pontífice italiano advirtió sobre graves peligros en sus 10 en total, escribió 86 encíclicas sobre el rosario, incluida Fidem Tempium que Animum de 1896, hace exactamente 125 años, y Octobrimens en 1891, que celebra su 130 aniversario. Entonces se verá cuántos en medio de una era corrupta se han mantenido puros de toda concupiscencia de la carne y el espíritu, obrando su santificación en el temor de Dios. Como otros, expuestos al peligro de la tentación, se han refrenado sin demora para obtener nuevas fuerzas para la virtud a partir del peligro mismo. Como otros, habiendo caído, se han apoderado del ardiente deseo de ser devueltos a los abrazos de un Dios misericordioso, escribe el Papa en la encíclica que, por razones que desconocemos, no está traducida al español. Finalmente, dirigiéndose a la Virgen, el Santo Padre rezó para que los pueblos sumidos en el error puedan volver a la enseñanza y los preceptos cristianos, en los que está el fundamento de la seguridad pública y la fuente de la paz y la verdadera felicidad. Pero el ovni que usó el diablo se estrelló. El accidente de Nebraska en 1884. El 6 de junio de 1884, 5 meses antes del encuentro de Satanás con el Papa León XIII, hubo un accidente ovni en Nebraska. El 6 de junio de 1884, mientras una banda de vaqueros reunía ganado en el remoto condado de Dundee, Nebraska, un objeto en llamas salió del cielo y se estrelló a cierta distancia de ellos, dejando, según un relato de un periódico contemporáneo, fragmentos de engranajes, ruedas y otras piezas de maquinaria, brillando con un calor tan intenso que chamusca la hierba a gran distancia alrededor de cada fragmento. La luz era tan intensa que cegó a uno de los testigos. Este increíble evento fue registrado 2 días después en el Daily State Journal de Lincoln, que imprimió un despacho de Benkelman, Nebraska, por un corresponsal anónimo. El corresponsal escribió que ciudadanos locales prominentes habían ido al sitio, donde el metal ahora se había enfriado, informó. El aerolito, o lo que sea, parece tener unos 50 o 60 pies de largo, ser cilíndrico y unos 10 o 12 pies de diámetro. Un editor del State Journal comentó que debe haber sido una nave aérea perteneciente originalmente a algún otro planeta. Pero el 10 de junio llegó un despacho anticlimático de Benkelman, en una fuerte tormenta los restos se habían derretido, disueltos por el agua como una cucharada de sal. El mensaje obvio. Tome la historia con un grano de cloruro de sodio. El State Journal, enrojecido, lo dejó caer allí mismo. En la década de 1960 resurgió una copia del primer artículo de periódico, y los reporteros, historiadores y ufólogos se apresuraron al condado de Dundee. Los residentes de toda la vida del área les aseguraron que nunca había sucedido tal cosa. Más tarde, incluso después de que se descubrió el revelador despacho de seguimiento, un autor sin humor teorizó que la tormenta fue creada artificialmente para que un ovni oculto entre las nubes pudiera recuperar los restos del ovni estrellado. La luz era tan intensa que cegó a uno de los testigos, recuerda a lo que pudo ver el monje tibetano en China en ese mismo año. ¿Era el mismo ovni? Lo que dijo el Papa León XIII podemos ver que se está cumpliendo en noticias como esta del 2014. Una estatua de Lucifer gigante dentro de una iglesia católica. Para tranquilidad de los creyentes, la iglesia ya no se usa como lugar de culto desde los años 30, cuya inactividad sirvió al artista Paul Freyer en su creación icónica, una enorme estatua de Satanás que celebra la derrota de Napoleón. La obra se llama Lucifer Morningstar, y está hecha de cera representando al diablo atrapado en un montón de líneas de alta tensión.
Es grotesca y hermosa al mismo tiempo, muestra a una criatura negra con unas inmensas alas blancas que le proporciona la belleza a la inmensa escultura. Desde el verano de 1951 al verano de 1952, se produjo una avalancha de avistamientos en la zona del desierto de California. George Adamski desde su observatorio particular, a 1000 metros de altura, con una visibilidad de 180 grados, tiró unas 500 placas y consiguió unas 12 fotografías aceptables de objetos no identificados. Algunas fotos de este dossier se han convertido en prototipos, dentro del campo de la ufología. Años más tarde, según relatos del propio Adamski, tomó contacto con seres extraterrestres que le dejaron diferentes mensajes para líderes mundiales. Fue recibido por la reina Juliana de Holanda y por el Papa Juan XXIII, en audiencia especial donde Adamski le hizo entrega de un mensaje extraterrestre. El 23 de abril de 1965 muere George Adamski de un infarto a sus 74 años, el gobierno de los Estados Unidos lo entierra en la colina de Arlington, lugar donde los americanos entierran a sus héroes nacionales. Porque enterraron a un contactado con extraterrestres en el lugar donde los americanos entierran a sus héroes de los Estados Unidos. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Los extraterrestres no existen, este es el más grande de los engaños del padre de las mentiras. Juana 8:44. Estos más bien son los mismos ángeles caídos que aparecen como los Nesfelín en Génesis capítulo 6, los canales de cable como History Channel presentan a estos demonios como extraterrestres y en unos de sus programas estelares presentaron a Satanás como el bueno de la película, es decir, como un extraterrestre que le entregó al mundo el conocimiento de la ciencia. Hay vídeos de científicos muy serios que refutan esta teoría de los extraterrestres y la gran mentira de los ovnis. Los científicos señalan un hecho que para muchos es una verdad sin incertidumbre, que es la no presencia de ovnis ni seres extraterrestres en nuestra Tierra. El Vaticano cree en los extraterrestres. No es de extrañar que el diablo engañe a la misma curia del Vaticano para fomentar esta gran mentira de Lucifer. Y para esto fue creado un nuevo telescopio del Vaticano operado nada menos que por los jesuitas llamado Lucifer, ha sido estrenado en el Mt. Graham, en Arizona, y es uno de los mejores para observar el cielo y encontrar vida extraterrestre. Que Dios tenga misericordia de esta gente. Monseñor Corrado Balduzzi sostiene que el contacto extraterrestre es real. En relación con las enseñanzas de la Iglesia Católica al respecto, Balduzzi afirmaba que los encuentros con extraterrestres no son demoníacos ni se deben a trastornos psicológicos ni son producto de posesiones de entidades, y que deberían ser estudiados más cuidadosamente. Balduzzi también dijo que el Vaticano estaba haciendo un seguimiento directo de incidentes referentes a encuentros extraterrestres reportados a las embajadas en diferentes países. Balduzzi hizo afirmaciones como estas. Dado que el poder de Dios es ilimitado, no solo es probable sino posible, factible, que existan planetas habitados, es probable que existan otros seres, lo que no sería extraño, entre la naturaleza humana y la angelical, preternatural, de las cuales tenemos certeza teológica, aunque hay una discrepancia muy grande al respecto, y aparte del hombre, cuyo espíritu está subordinado a la materia, y los ángeles que solo son espíritu, es probable que existan seres que tengan espíritu además de cuerpo y materia, de modo similar a nosotros. Es posible que exista aquello que denominamos ovnis, así como pueden existir las personas que aparecen junto a estas naves, las cuales no solo tendrían ciencia, sino además una habilidad natural superior a la nuestra. El astrónomo jefe de la Santa Sede, José Gabriel Funes, cree que Dios pudo haber creado vida inteligente en otras partes del universo. Entrevistado por el diario Vaticano L'Osservatore Romano, Funes argumentó que incluso podía contemplarse la hipótesis de que la vida de otros mundos pueda estar más evolucionada que la humana. Entredicho la fe en la creación, en la encarnación y en la redención, es posible creer en Dios y en los extraterrestres, afirmó Funes. La Biblia declara en Génesis cap 6 que estos llamados extraterrestres por estos masones de la élite mundial y por el Vaticano son jerarquías de ángeles caídos, que se mezclaron con las hijas de los hombres, es decir, demonios que se cruzaron con mujeres. De ahí que la Biblia declara que de esta mezcla salieron gigantes, del cual la mayoría de ellos fueron muertos en el juicio del diluvio universal, Judas 1:6.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Nimrod fue uno de estos gigantes del cual su nombre significa el rebelde o quemado por el sol, fue declarado dios del cielo, de la tierra y del mar y era adorado como un verdadero reptiliano, es decir, era mitad reptil y mitad humano. Los egipcios lo identificaban y veneraban en el signo de Orión, y lo conocían como el dios Osiris, su esposa como Isis y su hijo como Horus. Es muy revelador ver que este culto se fortaleció en estos días a través de la élite mundial, la masonería y los Illuminatis, y uno de sus símbolos más potentes es la pirámide que aparece en el billete de $1. Este símbolo representa la vuelta de estos ángeles caídos con su nuevo reinado en la tierra llamado el nuevo orden mundial. En su tiempo Nimrod representó un prototipo de un anticristo, dado que en Génesis cap. 11 dice que reemplazó todo lo establecido por Dios y edificó una cúspide que llegara al cielo, pirámide que fue su centro de su propia adoración mundial, haciéndose Dios en la tierra. Esta obra ofendió grandemente a Dios y él los esparció sobre la faz de la tierra. GN 11:5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Es muy revelador ver que Dios castigó y paró ahí esta obra diabólica, del cual fue el primer centro de comunicación y adoración a los demonios y ángeles caídos. Nótese que Nimrod sacrificó en lo alto de su pirámide niños y a hombres para poder obtener comunicación y el favor de los llamados dioses extraterrestres. Para los que estudiamos la Biblia, sabemos que estos llamados extraterrestres son jerarquías satánicas tales como demonios, principados, gobernadores de las tinieblas, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nótese que dice en las regiones celestes. Es decir, son demonios que inventaron y fomentaron en los hombres la teoría de los ovnis, platillos voladores en los lugares celestes. Leer Efesios. Capitán 6:12. Es por eso que es muy revelador saber que los grandes imperios de la antigüedad, como los incas, mayas, sumerios, romanos, egipcios, todos tuvieron algo en común. Adoraron a dioses venidos del espacio, de los cuales, dicen, le entregaron el conocimiento de las cosechas, astronomía, matemáticas y de la ciencia, pero lo más revelador de todo esto es el hecho que Dios en su palabra nos advirtió que habría algunas civilizaciones y pueblos adoraría al mismo Satanás, en forma de serpiente o un reptil. De ahí que hoy este culto está en su máximo apogeo en la teoría de los reptilianos, los Anunnakis y los extraterrestres, como se llamaba el gran dios serpiente de los mayas, Quetzalcóatl, serpiente volador. Isaías 14:29. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora. Es por eso que todos los grandes imperios de la antigüedad adoraron e invocaron a una serpiente, y también a estos ángeles caídos con su líder Lucifer. Esta serpiente antigua entregaba a sus adoradores sabiduría y ciencia, es decir, Lucifer sigue tentando hoy a que estos hombres prueben el mismo árbol de la ciencia del bien y del mal que hizo pecar a Eva y Adán. Hoy la adoración a los demonios y al mismo Lucifer está más potente que nunca en los videojuegos, dibujos animados, moda zombie, libros, sectas, películas, masones, etc. Hoy nuevamente la adoración en la Torre de Babel a los demonios llamados extraterrestres está en su pleno apogeo. Lucifer les ofrece hoy a todos sus iniciados de las sociedades secretas la iluminación de la sabiduría escondida, Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Como ya hemos dicho, Dios castigó a estas grandes civilizaciones y las hizo desaparecer sobre la faz de la tierra, tal como lo hizo con el reptiliano Nimrod en la Torre de Babel. General Capitán 11. Estas grandes civilizaciones ya nombradas, hicieron pactos con los demonios para edificar grandes pirámides, pero que ahora solo quedan sus ruinas. Dios castigó a esta gente maldita por el hecho que adoraron e invocaron a los demonios, sacrificando seres humanos y niños a estos ángeles caídos. Como ejemplo de esto, vemos como el pueblo de Israel cayó también en estas invocaciones a los demonios y Dios los castigó por su pecado. Salmos 106:36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. 39.
Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Es por eso que ahora los líderes mundiales de las grandes potencias como Obama son seguidores de este mismo culto a la serpiente, es por eso que la élite mundial son todos masones y ellos promueven toda esta teoría de los ovnis como un gran engaño para esclavizar mentalmente a toda la humanidad. Lo más peligroso de todo esto, es el hecho que hoy esta élite mundial volvieron a invocar a estos ángeles caídos, trayendo dentro de muy poco un tremendo juicio de Dios sobre estas naciones y a la tierra tal como lo hizo Dios con los mayas, incas, egipcios, etc. Es muy revelador saber que Hitler y sus títeres como Himmler invocaron en el castillo de Wewelsburg, centro de mando de las SS, a estos ángeles caídos a cambio de sabiduría e iluminación. Esta invocación y comunicación con los demonios la llamaron la fuerza Bris, y estos demonios pidieron a cambio sangre. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.